Hablaremos hoy de Jerónimo de Aguilar. Situémonos en el Caribe, allá por 1514. Una carabela con bandera de Castilla trata de alcanzar Santo Domingo, pero la comete un huracán y empieza la carabela a ir de un lado para otro como zapallo en carro. Desarbolada, inútil, ingobernable, choca contra los arrecifes de las víboras y se parte como una cáscara de huevo. Bueno, antes de que la calavera no, sino más bien la carabela se hundiera, 15 hombres y 2 mujeres echaron al mar el batel, es decir, el barquito que tienen para salvarse en caso de naufragio, ¿no? Bueno, así, en el batel, sin alimento, sin agua, a merced de las corrientes, anduvieron por ahí. No tenían nada. Las corrientes llevaron el barquito de un lado para otro, pasaron los días, empezó la sed, el hambre, ya empiezan a morir los tripulantes del batel, ¿eh? Este es un programa humorístico. Empezaron a morir de sed e inanición los más débiles. Llegan a beber sus propios orines, los ácidos los hacen aullar de dolor, y así pasan 2 semanas. De estas 17 personas murieron algunas hasta que tocan tierra en una isla que ni siquiera sabían cuál era. Bajaron, encontraron agua, bebieron, durmieron. Por la noche los despiertan unos gritos, unas voces. Miran a ver qué sucede y aparecen unos indios que resultan ser antropófagos. Los tomaron prisioneros. Bueno, naturalmente después de la penuria pasada en el mar, en el batel, después de 2 semanas de no morfar, estaban muy flacos y no eran realmente un manjar demasiado suculento para los antropófagos en cuestión, ¿no? Y estos antropófagos resolvieron, al mejor estilo de la bruja de Hansel y Gretel, cebar a los prisioneros cual si chancho fuesen, engordarlos, ¿no? Entonces los metieron ahí en una especie de posilga y le fueron tirando maíz o cosas para engordarlos. Incluso, dígase que los náufragos eran frugales, tratando con esta frugalidad de dilatar el engorde y así vivir unos días más. En un momento dado, huyeron algunos de ellos y alcanzaron a salvarse 7, con tanta mala suerte que cayeron en manos de Anquicús, que era un cacique, Aquincús, vamos a decirlo bien, que los convierte en esclavos. Es decir, parece que no les iba muy bien a estos muchachos, ¿no? Primero un naufragio, hambre, después se los comieron, después los convirtieron en esclavos. ¿Qué es lo que falta, dirán ustedes? Paciencia. 5 de los 7 murieron y finalmente quedaron 2, y citaré a los 2 que quedan en manos del cacique Aquincús. Un clérigo de Écija, Jerónimo de Aguilar, que tenía por toda fortuna en este mundo un libro de horas, uno de esos libros que suelen llevar los clérigos. Y el otro era un hombre muy aguerrido, con un apellido que no lo desmentía, se llamaba Gonzalo Guerrero, era un marinero de Huelva y era realmente un tipo pesado. Desde luego, las personas que se anotaban en esas expediciones eran de una naturaleza bravía, ¿no? Bueno, estaban en las costas de Yucatán. ¿Vieron el mapa? Agarren un mapa los que están en su casa. Un momentito, vamos a esperar que agarren el mapa los que están en la casa, ¿sí? Sí. No lo encuentra. Bueno, no importa. Bueno, ahí está. Ahí lo encontró. Ahí está. Vio cómo es, ¿no? Cuando uno lo necesita. Nunca está. Ahí, Golfo de México. Ahí está. Al sur del Golfo de México hay como una especie de bolsa de tierra que cierra el Golfo. Eso es Yucatán. Listo, gracias. Guárdelo el mapa, no lo necesitamos. No lo necesita más. Bueno, déjelo ahí por si. Bien, ¿quiénes vivían en Yucatán? Como sabe cualquiera, ahí vivían los mayas. Pero sucede que los mayas todavía no habían sido vistos por ningún europeo que se supiera. Muchas veces se dice que en el siglo XVI, cuando se produce el contacto entre los europeos y los mayas, los europeos se habían encontrado en verdad con unos tipos en decadencia. Y a veces se tendía a culpar a los españoles de aquella decadencia maya, pero en verdad esta decadencia tenía siglos. Los mayas efectivamente habían sido una gran nación, pero hacía mucho. Tenían caminos, tenían construcciones gigantescas,
tenían una manera superior de medir el tiempo, tenían un alfabeto que recién ahora está volviéndose a descifrar. Diego de Landa escribió sobre este asunto, pero en aquel Diego de Landa era un contemporáneo, ¿no? Un castellano, un español que se interesó apenas en la cultura maya. Pero en aquel entonces no era como ahora, que había sed de conocimientos, más bien se tenía miedo de estos conocimientos, que podríamos llamar paganos, equivocando la geografía, ¿no? Porque suponían que eran cosas del diablo estos saberes, y que más valía deshacerse de toda obra que perpetuar la cultura de aquellas naciones. Los mayas habían sabido tener en su momento unas carreteras parecidas a las romanas, solo que no eran de piedra, sino que eran de arena. ¿Y por qué? Bueno, porque no tenían carros porque no se había inventado la rueda en América, y un carro sin ruedas es enojoso. Las carreteras entonces eran recorridas por personas a pie, y entonces era preferible que fueran blandas, de arena, como una cancha de bochas. Pero incluso ya cuando llegaron los españoles, las carreteras estaban invadidas por la maleza, destrozadas por los animales salvajes, etc. Bueno, ahí estaban, ¿no es cierto, Rolón? Los mayas, y bueno, ahí está. Y no eran muy lindos los mayas, pero no eran muy lindos no porque la naturaleza los hubiera hecho feos, sino porque tenían algunas costumbres, algunas coqueterías que más bien los deformaban, ¿no? Tenían otra idea de la belleza, podríamos decirlo así, y acostumbraban a ponerse en el marote unas tablas que estrechaban muchísimo la cabeza y mandaban el cráneo para arriba, de modo que al cabo de los años te quedaba la cabeza como una chimenea. Se parecían a los Simpson. Claro. Bueno. También se alargaban las orejas con unos aros pesados que se colgaban, y a veces se ensanchaban las narices, de manera que la idea de un lechuguino maya, de un tipo de estos que van a los boliches, un petimetre maya, un pisa verde maya, era un tipo con un marote alto, las narices anchas, las orejas largas y eso, ¿no? Bueno, yo conozco a muchos que se gastaban el gin con vela. Bueno, unos nos gastamos el gin con vela y otros nos estiramos las orejas hasta que nos cuelguen. Muy bien, con estos mayas habían caído estos muchachos sobrevivientes, el tal Guerrero y el tal Aguilar. Lo que quedaba de los mayas era un conjunto de cacicazgos, restos de una antigua confederación que había florecido más o menos por el año 1000, y como se sabe ya estamos en el 1514, ¿no? Habían inventado el cero también los mayas, de la astronomía ni hablemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eran un poquitín antropófagos, eso sí, y tan antropófagos parecían ser que la madre de uno de los dos sobrevivientes de aquella tragedia, Jerónimo de Aguilar, pensó que había muerto su hijo a manos de los antropófagos y se volvió loca, a punto tal que no soportaba el olor de la carne asada, porque le hacía acordar a su hijo que, según sus fantasías, había sido guisado por los mayas. Pero la verdad es que su hijo estaba vivito y coleando, muy bien tratado por el amigo Aquincús, el cacique, y según se dice, Jerónimo de Aguilar sorprendía a los mayas por su castidad. Tanto uno como el otro, Aguilar y Guerrero, se habían acomodado. Estaban ahí, trabajaban bien. Guerrero trabajaba precisamente de militar, y Aguilar estaba por ahí, resistía, según se dice, todas las tentaciones a las que lo sometía por diversión el cacique Aquincús. Dicen que lo enviaba a pescar con una joven de 14 años, la cual dormía con él en un coy. El coy, como saben ustedes, es una hamaca, ¿no? Bueno, para los que ya saben de barcos no hace falta traducción. Es la hamaca que se cuelga, la hamaca marinera que se cuelga en los barcos. Bueno, ahí dormía con una adolescente, Jerónimo de Aguilar, y sin embargo resistía la tentación. El coy con la hamaca es la contribución más importante e inmediata de los indios de América a la navegación europea. Colón, en el primer viaje, ya trajo en los barcos las hamacas. Esa fue una idea que sacó de los caribes, ¿no? Cortés, pasemos a Cortés.
Nuestro amigo Jerónimo de Aguilar y Guerrero, y nuestro amigo Guerrero, estaban con los mayas. Estuvieron ahí 8 años, en Cozumel, laburando. Guerrero de militar, Aguilar no sé qué haría, qué sé yo. Estaban ahí, se habían hecho medio amigotes del cacique. Un día, de 1519, salió de Cuba Hernán Cortés, sin saber nada desde luego de este Aguilar. Sus naves tocaron tierra cerca de Cozumel, por ahí donde andaban Aguilar y Guerrero. Antes, algunos añitos antes, había estado un señor, Hernández de Córdoba, un miserable que cazaba esclavos por ahí. Cortés sabía esto, ¿no? Precisaba intérpretes y andaba por la zona tratando de que le engancharan a algún indio que hablara más o menos los dos idiomas. Él tenía un lenguaraz, un tal Melchorejo, pero parece que sabía poco los dos idiomas y no le servía de mucho. Entonces estaba desesperado por encontrar a alguien que supiera en realidad el náhuatl, que era el idioma de los aztecas. Cortés no iba a ver a los mayas, ¿no? Así que iba para otro lado, más al norte. Por Melchorejo, el intérprete, y por algunos indios del lugar, se enteró de que habían estado corriendo, de que corrían rumores sobre unos españoles que andaban por ahí. Y envió entonces nativos a buscarlo, les dio cuentas de vidrio, artículos para ofrecer en caso de que hubiera que pagar un rescate, y lo mandó a un señor llamado Diego de Ordaz. Le dijo, bueno, andá y tráemelos a estos tipos. Pero dice, ojo, mira que te esperamos 8 días acá en la costa. Si dentro de 8 días no venís, los vamos. Bueno, Ordaz fue, y lo encontró Aguilar. Y dice, bueno, vamos, que aquí viene un señor, están unas naves españolas, volvamos para casa. Bueno, dijo Aguilar, pero falta mi compañero Guerrero. ¿Dónde está? Bueno, hizo un pequeño viaje, acá unos 100 kilómetros. Oh, esperame, dice, que lo vamos a buscar. Que eso... No, dice, yo me voy, dice Ordaz. No, dice Aguilar, espera. Bueno, mira, yo te espero tantos tiempos, porque este muchacho Cortés, a los 8 días de mi partida, se va. Bueno, y salió corriendo Aguilar, lo llamó a Guerrero, y Guerrero tenía mujer, hijos, y le dice, ¿qué querés, Aguilar? Bueno, mirá, si llegaron otra vez los españoles, volvamos a la patria. Y Guerrero le dijo, esta es mi patria, yo soy maya, me quedo. Y se quedó. No solo se quedó con los mayas, sino que Guerrero combatió junto a los mayas posteriormente cuando lucharon contra los españoles. Pero Aguilar había perdido un tiempo precioso, salió corriendo para encontrarlo a Ordaz, el que lo había venido a buscar. Cuando llegó Ordaz ya se había ido rumbo a la costa. Y agarró una canoa, Jerónimo de Aguilar, y lo corrió. Y no lo alcanzaba, y pensaba, ahora que ya me despedí de los mayas, si me vuelvo me van a empezar a tratar mal. Mirá si los españoles se fueron, hasta que con el hilo de una pata los alcanzó. Y bueno, se quedó con ellos, ¿no? Les preguntó primero si era miércoles, porque Aguilar tenía, ahí en el libro de horas, una cuenta personal que él llevaba del almanaque y quería saber si estaba en lo cierto. Era miércoles. Y a partir de ese regreso, Jerónimo de Aguilar tuvo una vida afortunada. Hizo toda la campaña de México como lenguaraz de Cortés y fue importantísimo para Cortés. Todo el mundo habla, particularmente en México, donde este nombre es sinónimo de traición, de la Malinche. La Malinche era la traductora primero y la amante después que tuvo Cortés. Pero en realidad la Malinche no hubiera servido de mucho, a no ser por este Jerónimo de Aguilar, y les explico por qué. Aguilar hablaba español y maya, y la Malinche no hablaba español, hablaba náhuatl y maya. Entonces la traducción que hacía Cortés era doble. A la Malinche le hacía traducir del náhuatl al maya, y a Aguilar del maya al español. Y esto le sirvió a Cortés para entenderse. Bueno, era un hombre timorato, Aguilar. Durante su cautiverio trató de amoldarse a la vida de los indios y después cuando volvió trató de dar pruebas de que en realidad no se había amoldado, de que seguía siendo castellano. Le vino muy bien su fama de hombre casto, pero resulta ser que el casto Jerónimo de Aguilar de la noche a la mañana cambió de bando. De golpe se volvió lujurioso. Se consiguió 2 mujeres
después de la conquista de Tenochtitlán, casó con una española y tenía un amante a la que hacía cantar canciones y tocarle la guitarra para él, con el pretexto de que dormía con ella. Finalmente murió, y murió de una enfermedad que no se contrae leyendo el libro de obras. Murió de sífilis, el casto Jerónimo de Aguilar. Bueno, de todos modos fue una pieza importantísima en la conquista. Este tipo que ya se daba por perdido y al que lo encontraron por casualidad. Yo, que siempre aspiro a que me encuentren por casualidad, tengo una simpatía especial por aquellos que, habiéndolo perdido todo, mantienen la esperanza, y por los que a fuerza de corazón y de suerte por ahí consiguen salvarse de ciertos desastres. ¿Usted a quién quiere dedicar esta recordación de don Jerónimo de Aguilar? A Gonzalo Guerrero, Alejandro, porque digamos, me parece pensar un poco, estar de acuerdo con Borges en esto de que de lo que uno no puede arrepentirse nunca es de haber sido valiente, y Guerrero era valiente, y el hombre encontró que su patria era allí donde estaba su amor, y me parece un buen modo de elegir la patria también. Está muy bien.